Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 26 de junio de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercado. Respecto al calendario económico, el día martes de esta semana conocimos la medición de confianza del consumidor de Conference Board en Estados Unidos, que marcó 93 puntos, muy por debajo de los 99.4 puntos que el mercado esperaba. En una señal pesimista para la economía norteamericana, recordando que 2/3 de esa economía se compone de consumo interno y que obviamente la confianza en un futuro económico positivo es vital para que el consumo interno de esa economía muestre señales de estabilidad y crecimiento. También los días martes y miércoles de esta semana, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, compareció frente al Congreso norteamericano con declaraciones marcadas por la ausencia de noticias relevantes respecto a el futuro del manejo de la tasa de política monetaria. Declaró que la Reserva Federal se encuentra en espera de ver el impacto de los aranceles del actual gobierno de Donald Trump en los precios y que la Reserva Federal se encuentra haciendo el trabajo de buscar la convergencia de la inflación al 2% y mantener la estabilidad del mercado laboral. Ayer también las ventas de viviendas nuevas marcaron 623.000 por debajo de las 694.000 que el mercado esperaba, y hoy el Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos del primer trimestre muestra una contracción del 0.5%, mayor a la contracción del 0.2% de la medición anterior, mostrando la primera contracción desde 2022 y sugiriendo posibles dificultades derivadas de los amplios aranceles norteamericanos. La cifra más relevante de Estados Unidos durante esta semana se hará a conocer mañana, referente a los precios del gasto en consumo personal, la medida favorita de la Reserva Federal para monitorear el crecimiento de los precios, de la inflación, de la economía norteamericana, cifra relevante por supuesto para las expectativas de tasa de política monetaria en Estados Unidos. Pasamos a la revisión de mercado, comenzando por el mercado local, donde no tuvimos cifras ni noticias relevantes durante la semana y donde, recordemos, era relevante monitorear el comportamiento de la renta fija, renta variable y tipo de cambio, luego de que la semana pasada el Banco Central haya decidido mantener la tasa de política monetaria, adelantar posibles recortes en lo que resta del año y haya presentado un nuevo informe de política monetaria mejorando el piso del rango de crecimiento estimado para 2025. En ese contexto, dólar peso cotiza hoy en 930, en línea con lo que manifestamos en el podcast del día lunes, entendiendo que los fundamentales de dólar peso apuntan principalmente a que el dólar tiende a caer en Chile. Se da efectivamente esta semana, mostrando una caída desde la apertura en 948 hasta el precio actual en 929,70. En ese contexto, si se mantiene esta presión bajista y el dólar logra romper el piso en 927, probablemente extienda su caída hasta 913. La caída del dólar se da principalmente en un contexto donde el dólar index cae hoy un 0.52%, completando un 10.43% de caída durante el año 2025, y en ese mismo contexto el cobre muestra una alza importante, hoy subiendo un 3.27%, cotizando en $5.13, precios cercanos a máximos anteriores en el cobre, marcados a comienzo del mes de abril de este año. Renta fija local continúa avanzando con fondo base de la estrategia de inversión Itaú Dinámico, mostrando un retorno del 0.51% en lo que va del mes de junio, consolidando un avance durante el año del 2.83%. Renta fija local muestra un escenario fundamental, atractivo, en un contexto, recordemos, de probable recorte de tasa de política monetaria anunciado por el Banco Central, que al caer empuja también a la baja las tasas de descuento del valor de los papeles de renta fija local que componen los fondos mutuos de renta fija, valor que se mueve de manera inversa a estas tasas que comentamos, de manera que al caer las tasas aumenta el valor de los bonos de renta fija, generando ganancias de capital para quienes invierten en ese tipo de instrumentos. El IPSA cotiza en 8.202 puntos, sube un 0.75%, hoy acumula un 21.32% de retorno durante 2025, las acciones más ganadoras del año, Ripley, Cencosud y Falabella, con alzas del 56, 46 y 42% aproximadamente cada una de manera respectiva. Las que muestran mayores caídas, CAP, Sojimich B y Vapores, con caídas del -7, -9 y -12% aproximadamente de manera respectiva. Renta variable local muestra fundamentales alcistas bastante atractivos, al igual que la renta fija, sumando el factor del esperado cambio de ciclo político como un fundamento alcista en general para bonos y acciones locales. Para incorporar este tipo de activos en las estrategias de inversión
decisión de nuestros inversionistas. Fondos recomendados de Itaú, administradora general de fondos, Itaú Toesca Chile Equity, un fondo con un excelente track record frente al índice, y por parte de Principal, AGF, Fondo Capitales, Acciones Chilenas. Aumentan las expectativas de recorte de tasa para Estados Unidos. Para diciembre de 2025 el mercado se debate en esperar entre 2 a 3 recortes de tasa, y para diciembre de 2026 las expectativas siguen ubicadas en esperar 4 a 5 recortes de tasa de política monetaria. Por último, revisamos el comportamiento de los principales índices bursátiles. En Asia, el Nikkei 225 de Japón sube un 1.65%, el Hansen de Hong Kong marca una caída del 0.61% y el índice de Shanghai cae también un 0.22%. En Europa, el DAX alemán sube un 0.37% y el Eurostock 600 avanza levemente un 0.04%. Y por último, Estados Unidos avanza con Dow Jones marcando un 0.5% de alza, S&P 500 un 0.54%, muy cerca de marcar nuevamente máximos históricos, y Nasdaq subiendo también un 0.59%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente término de semana, nos encontramos el día lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.